¿Y si te dijera que el manual de inversión más poderoso del mundo no fue escrito en Wall Street, sino en el desierto hace casi 3000 años por un rey filósofo que lo tuvo todo y lo perdió todo? Olvida por un momento los algoritmos de alta frecuencia, los gráficos con líneas indescifrables y las noticias económicas que gritan urgencia desde cada pantalla. Olvida a los gurús que prometen fortunas rápidas con la última criptomoneda o la acción del momento. Todo ese ruido, todo ese sistema frenético está diseñado para mantenerte en un estado de ansiedad perpetua. Es un laberinto construido para que nunca encuentres la salida, para que siempre necesites el siguiente consejo, el siguiente análisis, la siguiente herramienta. Pero existe un conocimiento oculto, una verdad ignorada que ha permanecido a la vista de todos, codificada en un texto que la mayoría descartaría como simple poesía religiosa o filosofía pesimista. Los multimillonarios más astutos, los que construyen legados que perduran generaciones, no temen a la volatilidad del mercado. Temen a algo mucho más antiguo, un principio silencioso sobre la naturaleza humana que descubrieron en un libro que casi nadie asocia con el dinero, Eclesiastés. Este no es un viaje a la teología, es una inmersión profunda en la psicología humana, en el secreto que separa la riqueza generacional de la ruina financiera. Lo que estás a punto de escuchar es un paradigma que, una vez comprendido, alterará para siempre tu relación no solo con el dinero, sino con el tiempo, la paciencia y tu propia mente. Estamos a punto de desvelar por qué un antiguo rey, después de poseer más oro, poder y placeres que nadie en la historia, llegó a una conclusión que hoy es la piedra angular de las estrategias de inversión más resilientes del planeta. Si estás listo para descubrir el secreto que Wall Street no quiere que sepas, suscríbete ahora, porque estamos a punto de abrir un libro que nunca te enseñaron a leer de la manera correcta. El mundo financiero moderno es un teatro perfectamente orquestado. En el escenario, luces de neón parpadean con cifras en verde y rojo, creando una ilusión de movimiento constante, de oportunidad y de peligro inminente. Los actores principales, a quienes llamaremos los guardianes del sistema, son los analistas de televisión con sus trajes impecables, los influencers de redes sociales que exhiben coches de lujo alquilados y las plataformas de trading diseñadas con la misma psicología adictiva que una máquina tragaperras. Su guión es siempre el mismo. La complejidad es sinónimo de sofisticación. La velocidad es sinónimo de ventaja. Y la información constante es sinónimo de control. Te venden la idea de que para tener éxito necesitas sus herramientas, sus análisis de datos en tiempo real, sus suscripciones premium. Te convencen de que el mercado es un enemigo externo, una bestia salvaje, que debes domar con más información, más gráficos, más velocidad. Y el espectador, el buscador, es decir, se sienta en la butaca consumido por la ansiedad. Sientes la presión de actuar, el miedo a quedarte fuera, la frustración de ver cómo tus decisiones, basadas en esa avalancha de ruido, a menudo te llevan a la pérdida. Compras cuando todos gritan euforia, justo en el pico. Vendes cuando el pánico inunda las noticias, justo en el fondo. ¿Te suena familiar? No es un fallo tuyo, es el sistema funcionando a la perfección. Los guardianes se benefician de tu caos emocional, ganan comisiones con cada una de tus operaciones impulsivas, ganan clics con cada titular alarmista, ganan poder manteniéndote en un estado de dependencia, haciéndote creer que la respuesta está ahí fuera, en algún lugar de su complejo universo de datos, y no dentro de ti. Esta es la gran mentira que sostiene a toda la industria, que el juego se gana con información externa. Pero la verdad ignorada es mucho más simple y por eso mismo mucho más difícil de aceptar. El juego no es contra el mercado,
es contra tu propia naturaleza. Lejos de este teatro del caos, en la quietud del tiempo, existió una figura que representa al sabio olvidado. La tradición lo llama Rey Salomón, pero en el texto de Eclesiastés, él se autonombra Kohelet, el predicador, el que congrega. No se presenta como un profeta que habla con dioses, sino como un científico de la experiencia humana. Imagina a un hombre que lo tuvo absolutamente todo. Una riqueza que hoy sería incontable, ejércitos, palacios, fama internacional y acceso a cualquier placer imaginable. Pero en lugar de sentirse satisfecho, se sintió vacío. Así que se embarcó en el experimento más grande de la historia. Se dedicó a probar cada camino posible hacia la plenitud. Acumuló más sabiduría, se entregó a la risa y al vino, construyó obras magníficas, lo intentó todo, y al final de su viaje no escribió un manual sobre cómo replicar su éxito material. Escribió un informe de laboratorio sobre la psique humana, un documento brutalmente honesto y despojado de toda ilusión. Eclesiastés no es un libro nihilista que afirma que nada importa. Es exactamente lo contrario. Es un mapa detallado de lo que realmente importa, una vez que se eliminan todas las distracciones y vanidades que la sociedad nos vende como metas. El sabio olvidado no nos legó una fórmula mágica, nos legó un espejo que refleja los patrones inmutables del comportamiento humano, esos ciclos emocionales que hoy, 3000 años después, siguen dictando el flujo y reflujo de los mercados financieros con una precisión aterradora. Su voz no es la de un gurú prometiendo el cielo, sino la de un observador que ha estado en la cima de la montaña y ha visto el paisaje completo. Un paisaje que la mayoría, atrapada en el valle del ruido diario, ni siquiera sabe que existe. La primera clave para descifrar este conocimiento oculto se encuentra en una de las frases más famosas y peor comprendidas del libro: no hay nada nuevo bajo el sol. El inversor moderno, educado por los guardianes del sistema, cree que cada crisis es única, que cada burbuja tecnológica es diferente, que las condiciones actuales no tienen precedente histórico. Esta creencia es la que alimenta el pánico y la euforia. Si todo es nuevo, entonces el pasado no sirve de nada y estamos a merced de lo impredecible. Pero el sabio olvidado nos ofrece una revelación demoledora. Las tecnologías cambian, los nombres de las empresas cambian, las monedas cambian, pero el motor que impulsa los ciclos de auge y caída es siempre el mismo: la psicología humana. La codicia y el miedo son tan antiguos como la humanidad. Observa la historia. En el siglo XVII, en los Países Bajos, una nación entera se dejó llevar por la tulipomanía, pagando el equivalente a mansiones por un solo bulbo de tulipán, convencidos de que estaban ante un paradigma económico completamente nuevo. La burbuja estalló, dejando ruina y desolación. El motor, la codicia y el miedo a quedarse fuera. En el siglo XVIII, en Inglaterra, la burbuja de los mares del sur prometía riquezas inimaginables del comercio con América, atrayendo a inversores de todas las clases sociales, incluido Isaac Newton, quien perdió una fortuna. El motor, la misma euforia irracional. A finales de los años 90, la burbuja de las .com nos convenció de que las viejas métricas de valoración ya no importaban en la nueva economía de Internet. El resultado fue un colapso que aniquiló billones de dólares. Y en 2008, la creencia en la infalibilidad de los mercados inmobiliarios y los complejos productos financieros nos llevó a una crisis global. El patrón es idéntico. Una fase de optimismo, seguida de euforia, luego la negación de las señales de advertencia y finalmente el pánico y la capitulación. No hay nada nuevo bajo el sol no es una frase de resignación, es el principio de inversión más poderoso que existe.
Te libera de la tiranía de las noticias del día y te permite ver el gran tapiz de la historia. Te enseña que no estás luchando contra un algoritmo de inteligencia artificial, sino contra los mismos fantasmas emocionales que llevaron a la quiebra a los mercaderes de Babilonia. Y una vez que entiendes el patrón, dejas de ser una víctima de él y te conviertes en un observador sereno. Una vez que interiorizas que los patrones se repiten, la siguiente revelación de Eclesiastés te proporciona el mapa para navegar por ellos. Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para plantar y un tiempo para arrancar lo plantado. La industria financiera te vende la idea de la acción constante. Comprar, vender, reequilibrar, reaccionar. Pero el sabio olvidado nos enseña la sabiduría de la inacción calculada, la paciencia estratégica. Los mercados, como la naturaleza, tienen estaciones. Existe una primavera, el tiempo para plantar. Es el periodo después de una gran caída, cuando el pesimismo es máximo, las noticias terribles y la mayoría de la gente ha vendido presa del pánico. Es el momento de la máxima oportunidad, pero psicológicamente es el más difícil para actuar. Es el tiempo de sembrar, de comprar activos de calidad a precios de derribo. Luego viene el verano, el tiempo para crecer. El mercado se recupera lentamente, la confianza vuelve y tus inversiones comienzan a madurar. Aquí la virtud es la paciencia, dejar que el tiempo y el interés compuesto hagan su trabajo, resistiendo la tentación de tomar beneficios prematuramente. Después llega el otoño, el tiempo para arrancar lo plantado. Es la fase de euforia. Cuando los taxistas te dan consejos sobre acciones, las portadas de las revistas celebran a los nuevos genios de la inversión y la codicia está en su punto álgido. Este es el momento de cosechar, de vender gradualmente, de reducir el riesgo, no de apalancarse. Y finalmente llega el invierno, el tiempo para morir, o más bien para descansar. Es el mercado bajista, la recesión. Es un tiempo para preservar el capital, para estudiar, para prepararse para la próxima primavera. La mayoría de los inversores invierten este ciclo. Plantan en otoño, presas de la euforia, y arrancan sus plantas en invierno, presas del pánico. Lo que nadie explica es que el éxito financiero a largo plazo no depende de predecir el día exacto en que cambiará la estación, sino de reconocer los signos generales de la estación en la que te encuentras y actuar con la disciplina de un agricultor, no con la impulsividad de un jugador. ¿Y tú, en qué estación has estado tomando tus decisiones últimamente? El siguiente pilar de esta sabiduría ancestral ataca directamente la mentalidad moderna del todo o nada, la búsqueda del billete de lotería que te cambiará la vida. El sabio olvidado lo expresa con una metáfora poderosa. Echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Esta es en formulación original, hace 3 milenios, del principio de la diversificación. Los guardianes del sistema han pervertido esta idea, convirtiéndola en una compleja sopa de letras de fondos, ETFs y productos derivados que a menudo solo sirven para generar más comisiones. Pero el principio fundamental es de una simplicidad y una profundidad psicológica abrumadoras. Echa tu pan sobre las aguas. Es un acto de fe en el futuro y de humildad ante la incertidumbre. Significa que no debes concentrar tu fortuna, toda tu esperanza, en una sola inversión, por muy prometedora que parezca. La historia está llena de empresas infalibles que desaparecieron: Kodak, Nokia, Blockbuster.
Poner todo tu capital en un solo lugar no es una muestra de confianza, es una muestra de arrogancia, la creencia de que puedes predecir el futuro con certeza. Reparte a 7 y aún a 8 es la estrategia práctica. Significa distribuir tus recursos en diferentes cestas no correlacionadas. Algunas prosperarán, mientras otras languidecen. Algunas te protegerán en tiempos de inflación, otras en tiempos de recesión. El objetivo no es maximizar las ganancias a corto plazo, sino garantizar la supervivencia a largo plazo. Porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra, es la aceptación radical de la incertidumbre. Las crisis, los cisnes negros, los eventos impredecibles, son una parte inevitable de la realidad. No puedes predecirlos, pero puedes prepararte para ellos. La diversificación no es solo una técnica financiera, es una armadura psicológica. Te libera de la angustia de tener que acertar siempre. Te permite dormir por la noche, sabiendo que ningún evento aislado puede aniquilarte. Transforma la inversión de un juego de alto estrés a un proceso sistemático y sereno de construcción de resiliencia. Y ahora llegamos al corazón del misterio, al punto de inflexión que reorganiza todo lo que creías saber sobre la riqueza. Si has estado siguiendo el rastro de migas de pan, habrás notado que ninguno de estos principios trata sobre cómo elegir una acción ganadora, cómo predecir el próximo movimiento del mercado o cómo encontrar una fórmula secreta. Y esa es precisamente la revelación, el gran secreto de Eclesiastés. El conocimiento oculto que los inversores más sabios del mundo han internalizado es este. El manual no es para ganarle al mercado, es para no perder contra ti mismo. La batalla más importante no se libra en la pantalla de tu ordenador, sino en el espacio de 6 pulgadas, entre tus orejas. El verdadero antagonista no es un fondo de cobertura o un algoritmo, es una fuerza mucho más íntima y poderosa, el antagonista invisible que vive dentro de ti. Este antagonista tiene 4 caras. La primera es la codicia, esa voz que te susurra que apuestes más fuerte cuando ya estás ganando, que te hace comprar en la cima de la euforia por miedo a perderte el último tramo de la subida. La segunda es el miedo, su gemelo opuesto, que grita que vendas todo cuando el mercado cae, convirtiendo una pérdida temporal en papel en una ruina permanente y real. La tercera es la impaciencia, la incapacidad de esperar, la necesidad de resultados inmediatos que te lleva a abandonar estrategias sólidas demasiado pronto o a saltar de una moda a otra, siempre un paso por detrás. Y la cuarta, la más peligrosa de todas, es el ego, la creencia de que eres más listo que el mercado, que puedes predecir lo impredecible, que las reglas no se aplican a ti. Eclesiastés es un sistema operativo mental diseñado para neutralizar a este enemigo interior. No hay nada nuevo bajo el sol, aplaca al ego, recordándote que no eres especial. Hay un tiempo para todo, doma la impaciencia, enseñándote el ritmo de la naturaleza. Echa tu pan sobre las aguas, mitiga el miedo, construyendo resiliencia. Y la filosofía subyacente de todo el libro, que ahora exploraremos, es el antídoto definitivo contra la codicia. Este es el paradigma que lo cambia todo. Dejas de buscar respuestas fuera y empiezas a gestionar tu estado interior. La verdadera riqueza no es un número en una cuenta, es la serenidad de saber que estás alineado con los patrones inmutables de la realidad y que has conquistado al único oponente que realmente importa. Para entender el antídoto contra la codicia, debemos enfrentarnos a la frase más radical de todo el libro. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. A primera vista, suena a un nihilismo deprimente. ¿Para qué esforzarse si todo es inútil? Pero esa es la lectura superficial. El sabio olvidado
No está diciendo que la vida no tenga sentido, está haciendo un diagnóstico psicológico preciso sobre la naturaleza del deseo humano. Vanidad, en su contexto original hebreo, no significa tanto arrogancia como vapor, aliento, algo efímero e insustancial. Lo que Kohelet descubrió es que la persecución de la riqueza por la riqueza misma, del poder por el poder, del placer por el placer, es como intentar atrapar el viento. Es una trampa psicológica. Cuanto más tienes, más quieres. La línea de meta se mueve constantemente. Esta es la rueda de hámster en la que corren la mayoría de los inversores. Creen que un determinado número en su cuenta bancaria les traerá la paz, la felicidad o la seguridad. Pero cuando lo alcanzan, el vacío sigue ahí y simplemente fijan un número más alto. Esta persecución incesante es lo que conduce a los errores más catastróficos. Te lleva a asumir riesgos imprudentes, a apalancarte hasta el límite, a sacrificar tu salud, tus relaciones y tu ética en el altar de un poco más. La codicia, alimentada por esta vanidad, te ciega a la realidad. Te hace ignorar las señales de advertencia de una burbuja. Te hace mantener una posición perdedora, no por análisis, sino por la esperanza desesperada de recuperar lo perdido. La revelación de Eclesiastés es que la verdadera meta no es la acumulación, sino la suficiencia. Es encontrar el punto en el que tienes suficiente para vivir bien, para estar seguro y para ser generoso. Todo lo que va más allá de ese punto no solo no añade felicidad, sino que a menudo la resta, introduciendo complejidad, ansiedad y nuevas formas de esclavitud. Al comprender esto, tu motivación para invertir cambia. Ya no se trata de una carrera desesperada por tener más que los demás, sino de un proceso tranquilo para construir una vida de libertad y propósito. La codicia se disuelve y en su lugar aparece una claridad serena. Esta serenidad se refuerza con otro principio contraintuitivo que se esconde en el texto. Mejor es el fin del negocio que su principio, mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Toda la cultura financiera moderna está obsesionada con el principio. ¿Cuál es la próxima gran acción? ¿Cuándo es el mejor momento para comprar? Se dedica una energía descomunal a encontrar el punto de entrada perfecto. Sin embargo, el sabio olvidado nos dice que la verdadera maestría reside en el final del negocio, en la estrategia de salida. Comprar es fácil. La esperanza y la euforia son emociones expansivas. Vender es psicológicamente mucho más difícil. Si una inversión sube, la codicia te impide vender, susurrándote que podría subir más. Si una inversión baja, el ego te impide vender, porque hacerlo significaría admitir un error y materializar una pérdida. Por eso, innumerables inversores ven cómo sus ganancias en papel se evaporan o cómo pequeñas pérdidas se convierten en agujeros negros en su cartera. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Sufrido de espíritu aquí significa paciente, disciplinado, humilde. Altivo de espíritu es el ego, la arrogancia. El inversor sabio planifica su salida antes incluso de entrar. Define sus condiciones. Venderá cuando la acción alcance un cierto precio, cuando los fundamentales de la empresa cambien o cuando su tesis de inversión original se demuestre incorrecta. Y lo más importante, ejecuta ese plan con disciplina, sin dejar que las emociones del momento lo secuestren. Esta es una de las verdades más ignoradas de la inversión. El éxito no se define por cuántas veces aciertas, sino por cuánto pierdes cuando te equivocas y por tu capacidad para proteger tus ganancias cuando aciertas. La sabiduría del final te obliga a ser un estratega, no un profeta. Te enseña a controlar lo único que realmente puedes controlar, tus propias reglas y tu propia disciplina. Al unir todas estas piezas,
emerge una filosofía completa, una forma de estar en el mundo que trasciende las finanzas. La conclusión final del sabio olvidado no es una estrategia de inversión, sino una cosmovisión. El mercado, la economía, la vida misma son como el clima, sistemas complejos, dinámicos e inherentemente impredecibles. Puedes estudiar meteorología toda tu vida, tener los superordenadores más potentes y aún así no podrás predecir con certeza si lloverá en un lugar y momento exactos dentro de 3 meses. El enfoque moderno, el del guardián del sistema, es intentar predecir la lluvia, venderte la ilusión del control, la idea de que con suficientes datos y análisis puedes anticiparte al futuro. Es una búsqueda agotadora y, en última instancia, inútil. La sabiduría antigua de Eclesiastés propone un camino radicalmente diferente. En lugar de intentar predecir la lluvia, te enseña a construir un arca. El arca es tu sistema, es tu cartera diversificada, construida sobre principios sólidos y atemporales. Es tu disciplina emocional, forjada a través de la comprensión de tu propia psicología. Es tu paciencia, tu humildad y tu perspectiva a largo plazo. Cuando tienes un arca, dejas de temer a la lluvia. De hecho, una tormenta deja de ser una catástrofe y se convierte en una oportunidad para que la tierra se riegue, para que los débiles sean barridos y para que los cimientos sólidos demuestren su valor. Esta es la libertad definitiva. No es la libertad de no tener problemas, sino la libertad de no ser destruido por ellos. Es el cambio de una mentalidad de control a una de preparación. Dejas de luchar contra la realidad y empiezas a fluir con sus ciclos inevitables. Esta calma filosófica, esta serenidad ante la incertidumbre, es la verdadera riqueza que nadie puede quitarte. Es el tesoro que el rey filósofo encontró al final de su búsqueda, no en sus minas de oro, sino en la aceptación de la naturaleza de las cosas. ¿Cómo se traduce este nuevo paradigma en tu vida diaria? La transformación es profunda y tangible. Antes, te despertabas y lo primero que hacías era mirar la cotización de tus inversiones, tu estado de ánimo del día dictado por un número verde o rojo. Ahora te despiertas con una calma indiferente a las fluctuaciones diarias, porque tu confianza no está en el capricho del mercado, sino en la solidez de tu arca. Antes, las noticias económicas te generaban un nudo en el estómago. Un titular sobre la inflación o la subida de tipos de interés te enviaba a una espiral de ansiedad. Ahora, lees las noticias como un observador, reconociendo el ruido y los patrones repetitivos, pero sin dejar que perturben tu paz interior. Ves el miedo y la codicia de los demás, pero no participas en ellos. Antes, las conversaciones sobre dinero eran sobre pelotazos, sobre la última acción que se había disparado, alimentando la envidia y el FOMO. Ahora, tus conversaciones, si es que decides tenerlas, son sobre estrategia, sobre paciencia, sobre la psicología del comportamiento. Te conviertes en una fuente de calma en un mundo de histeria financiera. Dejas de ser un jugador que apuesta en un casino y te conviertes en un agricultor que cultiva su campo para el largo plazo. La ansiedad se sustituye por la intención. El impulso se reemplaza por la disciplina. El miedo a lo desconocido se transforma en respeto por la incertidumbre. Este conocimiento oculto no te da un mapa del futuro, pero te da una brújula interior. Una brújula que siempre apunta hacia la serenidad, la racionalidad y la resiliencia. Y te das cuenta de que, al aplicar estos principios, no solo estás construyendo riqueza financiera, estás forjando un carácter inquebrantable, capaz de navegar no solo las tormentas del mercado, sino todas las tormentas de la vida. Hemos viajado 3000 años al pasado para desenterrar una verdad que ha estado oculta a plena vista. Hemos visto que un texto antiguo,
a menudo malinterpretado como pesimista, contiene en realidad un sofisticado manual de psicología humana y de estrategia atemporal. Descubrimos que la inversión no es una batalla contra el mercado, sino una guerra civil dentro de nuestra propia mente, contra los antagonistas invisibles de la codicia, el miedo, la impaciencia y el ego. Hemos aprendido que los patrones de comportamiento humano se repiten sin cesar y que reconocer estos ciclos es la clave para la serenidad. Entendimos que la verdadera sabiduría no reside en predecir el futuro, sino en prepararse para él, no en controlar la lluvia, sino en construir un arca. La revelación final. No es que debas leer Eclesiastés para hacerte rico, es que debes internalizar su filosofía para volverte invulnerable. La riqueza que se persigue como un fin en sí mismo es vanidad, un vapor que se desvanece. Pero la riqueza que llega como subproducto de una vida disciplinada, paciente y sabia es una herramienta para la libertad y el propósito. Has recibido un nuevo paradigma, una lente a través de la cual ver el mundo que te libera de la ansiedad y el ruido que benefician a otros. Ya no puedes volver a operar en piloto automático. La pregunta final, la que debes llevar contigo, no es sobre dinero, es sobre la vida. Ahora que sabes que los ciclos de auge y caída no solo ocurren en los mercados, sino en las carreras, en las relaciones y dentro de ti mismo, ¿cómo vas a aplicar la sabiduría del agricultor a todos los demás campos de tu existencia? Este es solo el primer pilar de una sabiduría olvidada. Suscríbete y activa las notificaciones, porque en nuestro próximo viaje desvelaremos lo que nadie explica sobre cómo los estoicos gestionaban el riesgo y la pérdida. No te quedes fuera de este círculo de conocimiento. Y si te dijera que el manual de inversión más poderoso del mundo no fue escrito en Wall Street, sino en el desierto hace casi 3000 años, por un rey filósofo que lo tuvo todo y lo perdió todo. Olvida por un momento los algoritmos de alta frecuencia, los gráficos con líneas indescifrables y las noticias económicas que gritan urgencia desde cada pantalla. Olvida a los gurús que prometen fortunas rápidas con la última criptomoneda o la acción del momento. Todo ese ruido, todo ese sistema frenético está diseñado para mantenerte en un estado de ansiedad perpetua. Es un laberinto construido para que nunca encuentres la salida, para que siempre necesites el siguiente consejo, el siguiente análisis, la siguiente herramienta. Pero existe un conocimiento oculto, una verdad ignorada que ha permanecido a la vista de todos, codificada en un texto que la mayoría descartaría como simple poesía religiosa o filosofía pesimista. Los multimillonarios más astutos, los que construyen legados que perduran generaciones, no temen a la volatilidad del mercado, temen a algo mucho más antiguo, un principio silencioso sobre la naturaleza humana que descubrieron en un libro que casi nadie asocia con el dinero, Eclesiastés. Este no es un viaje a la teología, es una inmersión profunda en la psicología humana, en el secreto que separa la riqueza generacional de la ruina financiera. Lo que estás a punto de escuchar es un paradigma que, una vez comprendido, alterará para siempre tu relación no solo con el dinero, sino con el tiempo, la paciencia y tu propia mente. Estamos a punto de desvelar por qué un antiguo rey, después de poseer más oro, poder y placeres que nadie en la historia, llegó a una conclusión que hoy es la piedra angular de las estrategias de inversión más resilientes del planeta. El mundo financiero moderno es un teatro perfectamente orquestado. En 1960, el escenario, luces de neón parpadean con cifras en verde y rojo, creando una ilusión de movimiento constante, de oportunidad y de peligro inminente. Los actores principales, a quienes llamaremos los guardianes del sistema,
Son los analistas de televisión con sus trajes impecables, los influencers de redes sociales que exhiben coches de lujo alquilados y las plataformas de trading diseñadas con la misma psicología adictiva que una máquina tragaperras. Su guión es siempre el mismo. La complejidad es sinónimo de sofisticación, la velocidad es sinónimo de ventaja y la información constante es sinónimo de control. Te venden la idea de que para tener éxito necesitas sus herramientas, sus análisis de datos en tiempo real, sus suscripciones premium. Te convencen de que el mercado es un enemigo externo, una bestia salvaje que debes domar con más información, más gráficos, más velocidad. Y el espectador, el buscador, es decir, tú, se sienta en la butaca consumido por la ansiedad. Sientes la presión de actuar, el miedo a quedarte fuera, la frustración de ver cómo tus decisiones, basadas en esa avalancha de ruido, a menudo te llevan a la pérdida. Compras cuando todos gritan euforia, justo en el pico. Vendes cuando el pánico inunda las noticias, justo en el fondo. Te suena familiar. No es un fallo tuyo. Es el sistema funcionando a la perfección. Los guardianes se benefician de tu caos emocional. Ganan comisiones con cada una de tus operaciones impulsivas. Ganan clics con cada titular alarmista. Ganan poder manteniéndote en un estado de dependencia, haciéndote creer que la respuesta está ahí fuera, en algún lugar de su complejo universo de datos, y no dentro de ti. Esta es la gran mentira que sostiene a toda la industria, que el juego se gana con información externa. Pero la verdad ignorada es mucho más simple y, por eso mismo, mucho más difícil de aceptar. El juego no es contra el mercado, es contra tu propia naturaleza. Lejos de este teatro del caos, en la quietud del tiempo, existió una figura que representa al sabio olvidado. La tradición lo llama Rey Salomón, pero en el texto de Eclesiastés, él se autonombra Cogelet, el predicador, el que congrega. No se presenta como un profeta que habla con dioses, sino como un científico de la experiencia humana. Imagina a un hombre que lo tuvo absolutamente todo. Una riqueza que hoy sería incontable, ejércitos, palacios, fama internacional y acceso a cualquier placer imaginable. Pero en lugar de sentirse satisfecho, se sintió vacío. Así que se embarcó en el experimento más grande de la historia. Se dedicó a probar cada camino posible hacia la plenitud. Acumuló más sabiduría, se entregó a la risa y al vino, construyó obras magníficas, lo intentó todo. Y al final de su viaje, no escribió un manual sobre cómo replicar su éxito material. Escribió un informe de laboratorio sobre la psique humana, un documento brutalmente honesto y despojado de toda ilusión. Eclesiastés no es un libro nihilista que afirma que nada importa, es exactamente lo contrario. Es un mapa detallado de lo que realmente importa una vez que se eliminan todas las distracciones y vanidades que la sociedad nos vende como metas. Su voz no es la de un gurú prometiendo el cielo, sino la de un observador que ha estado en la cima de la montaña y ha visto el paisaje completo, un paisaje que la mayoría, atrapada en el valle del ruido diario, ni siquiera sabe que existe. Si estás listo para descubrir el secreto que Wall Street no quiere, que sepas, suscríbete ahora, porque estamos a punto de abrir un libro que nunca te enseñaron a leer de la manera correcta. Para entender la profundidad del engaño en el que vivimos, debemos viajar en el tiempo, no a la Jerusalén de hace 3 milenios, sino a un momento mucho más reciente. La gran disociación, la fractura que separó la sabiduría de la riqueza, comenzó cuando el valor dejó de ser algo que podías tocar, como la tierra o el oro, y se convirtió en una abstracción, un número parpadeante en una pantalla. En ese instante nació una nueva clase sacerdotal, los guardianes del sistema. No eran filósofos ni psicólogos, sino matemáticos, economistas y finalmente
programadores. Su poder no residía en el entendimiento de la naturaleza humana, sino en la creación de una complejidad artificial. Construyeron un lenguaje propio, lleno de acrónimos impenetrables y gráficos esotéricos, diseñado no para aclarar, sino para intimidar. Crearon la ilusión de que el mundo financiero era una ciencia exacta, un reino de lógica pura, donde las emociones no tenían cabida, cuando en realidad habían construido el casino más grande y sofisticado de la historia de la humanidad. Y como en todo casino, la casa siempre gana. La arquitectura de este casino no es física, es psicológica. Las plataformas de inversión modernas no están diseñadas para ayudarte a tomar decisiones serenas y a largo plazo. Están construidas por los mismos expertos en comportamiento que diseñan las redes sociales y los videojuegos, con un único objetivo: mantenerte enganchado. La constante cascada de noticias, las alertas en tiempo real, los colores verde y rojo que activan los centros de recompensa y pánico en tu cerebro, todo está meticulosamente orquestado para secuestrar tu sistema límbico. Te inducen a un estado de vigilancia perpetua, haciéndote creer que si apartas la vista por un segundo, te perderás la oportunidad de tu vida o serás víctima del próximo colapso. Esta urgencia fabricada destruye la paciencia, la virtud más crucial para cualquier inversor. Es una manipulación sutil pero devastadora, porque te convence de que la actividad constante es progreso, cuando en la mayoría de los casos es simplemente la transferencia de tu riqueza a los bolsillos de quienes se benefician de cada una de tus transacciones. Es un secreto a voces. El sistema no gana dinero cuando tú ganas dinero, gana dinero cuando tú operas. Mientras este nuevo templo del caos se erigía, la sabiduría antigua fue deliberadamente descuidada. Textos como Eclesiastés fueron archivados en la categoría de religión o filosofía, considerados irrelevantes para el mundo pragmático y acelerado del capital. Fue un error de categorización fatal, o quizás una ocultación conveniente. ¿Cómo podría un sistema basado en la promesa de ganancias rápidas y la predicción del futuro coexistir con una filosofía que predica la paciencia, la aceptación de la incertidumbre y la inutilidad de perseguir el viento? No podía. Para que el nuevo paradigma de la complejidad y la velocidad triunfara, el viejo paradigma de la simplicidad y la paciencia tenía que ser ridiculizado, olvidado o relegado a un ámbito espiritual sin aplicación práctica. Lo que nadie explica es que esta separación fue el pecado original de las finanzas modernas. Se desechó el estudio de la psique humana, el único factor constante a lo largo de milenios, en favor del estudio de modelos matemáticos que una y otra vez demuestran ser inútiles frente al pánico o la euforia colectiva. ¿Y dónde te deja a ti todo esto? Te deja en el centro de un conflicto que no sabías que estabas librando. Te encuentras atrapado en una disonancia cognitiva. Por un lado, tu intuición te dice que debe haber una forma más tranquila, más sensata de construir tu futuro. Por otro, la ensordecedora voz de los guardianes del sistema te grita que eres ingenuo, que el mundo ha cambiado y que si no te subes al tren de la alta frecuencia, te quedarás atrás, para siempre. Sientes la presión de saberlo todo, de seguir cada tendencia, de entender cada nuevo producto financiero. El resultado es una parálisis por análisis, o peor aún, una acción impulsiva basada en el miedo a quedarse fuera. No es extraño que en la era con más acceso a la información de la historia, la verdadera seguridad financiera parezca un objetivo más lejano e inalcanzable que nunca. ¿No has sentido alguna vez que, sin importar cuánto aprendas, siempre estás un paso por detrás, reaccionando en lugar de actuar? Esa sensación no es un fracaso personal, es la prueba de que estás jugando en un tablero diseñado para que pierdas.
Pero incluso en el corazón de este sistema ruidoso, siempre han existido pistas, anomalías que apuntan a una verdad ignorada. Escucha con atención las palabras de los inversores más legendarios, aquellos que han sobrevivido a múltiples crisis. No hablan el lenguaje complejo de los analistas de televisión. Hablan en parábolas, en aforismos que suenan extrañamente filosóficos. Cuando Warren Buffett dice, sé temeroso cuando otros son codiciosos y codicioso cuando otros son temerosos, no está ofreciendo un análisis de mercado. Está describiendo un ciclo de psicología humana directamente extraído de la observación de Kohelet. Cuando Ray Dalio habla de los grandes ciclos de la deuda y la historia, está haciendo eco de la máxima «lo que fue, volverá a ser». Estos sabios modernos no ganaron su estatus por tener mejores algoritmos, sino por haber redescubierto por su cuenta o a través del estudio este conocimiento oculto. Entendieron que el mercado no es más que un espejo gigante que refleja la psique colectiva de la humanidad, con todas sus glorias y sus miserias. Sus carreras son el testimonio viviente de que los principios de Eclesiastés no son poesía obsoleta, sino una ventaja competitiva devastadora. Y aquí reside la distorsión más profunda, la construcción del conflicto que te mantiene prisionero. El sistema ha logrado que mires constantemente hacia afuera. Te ha convencido de que el enemigo es la volatilidad, la inflación, la política de los bancos centrales o los movimientos de otros inversores. Te ha entrenado para buscar respuestas en datos externos, en noticias, en la opinión de supuestos expertos. Es la ilusión de un juego externo, pero todo es una elaborada distracción para evitar que mires hacia el único lugar donde se libra la verdadera batalla, tu interior. Han ocultado el hecho de que no puedes controlar el mercado, pero sí puedes controlarte a ti mismo. Y al hacerlo, te han robado tu único poder real. Han convertido al buscador en un adicto a la información, siempre buscando la siguiente dosis de datos, con la esperanza de que, esta vez sí, le dé la certeza que anhela. Pero la certeza no existe ahí fuera. La única certeza es la que se encuentra en los patrones inmutables del comportamiento humano. Y lo que viene ahora no es solo una explicación de esos patrones, es una revelación que te devolverá el poder que nunca debiste haber cedido. La primera clave para descifrar este conocimiento oculto se encuentra en una de las frases más famosas y peor comprendidas del libro. No hay nada nuevo bajo el sol. El inversor moderno, educado por los guardianes del sistema, cree que cada crisis es única, que cada burbuja tecnológica es diferente, que las condiciones actuales no tienen precedente histórico. Esta creencia es la que alimenta el pánico y la euforia. Si todo es nuevo, entonces el pasado no sirve de nada y estamos a merced de lo impredecible, pero el sabio olvidado nos ofrece una revelación demoledora. Las tecnologías cambian, los nombres de las empresas cambian, las monedas cambian, pero el motor que impulsa los ciclos de auge y caída es siempre el mismo, la psicología humana. La codicia y el miedo son tan antiguos como la humanidad. Y esta no es una afirmación poética, es una conclusión respaldada por la ciencia más rigurosa del comportamiento, una ciencia que, irónicamente, la industria financiera conoce a la perfección, pero elige usar como arma en lugar de como herramienta de enseñanza. Esta verdad ignorada encuentra su eco más poderoso en el trabajo de Daniel Kahneman y Amos Tversky, psicólogos galardonados con el Premio Nobel de Economía. Sus décadas de investigación, que culminaron en lo que hoy se conoce como economía conductual, demolieron el mito del inversor racional. A través de ingeniosos experimentos, demostraron la existencia de sesgos cognitivos, atajos mentales profundamente arraigados en nuestra psique que nos llevan a tomar decisiones irracionales de forma predecible.
La aversión a la pérdida, por ejemplo, demuestra científicamente por qué el dolor de perder 100 euros es psicológicamente 2 veces más potente que el placer de ganar la misma cantidad. Este simple sesgo explica por qué la gente vende en pánico en el fondo del mercado. La necesidad de detener el dolor se vuelve insoportable. El efecto de arrastre o comportamiento de manada es la prueba de por qué compramos en la cima de la euforia. Nuestro cerebro está programado para encontrar seguridad en el consenso, incluso si el consenso es una locura. Kahneman no estaba leyendo Eclesiastés, estaba observando a seres humanos en un laboratorio. Sin embargo, sus conclusiones son un apéndice científico a la antigua observación de que no hay nada nuevo bajo el sol. Los nombres de los sesgos son nuevos, pero los patrones de comportamiento que describen son eternos. Que nadie explica es que este conocimiento, lejos de ser democratizado, se ha convertido en un secreto celosamente guardado y utilizado por los arquitectos del sistema para diseñar plataformas y productos que explotan estas debilidades inherentes. La historia misma sirve como un vasto laboratorio que confirma esta tesis una y otra vez. Si observamos los registros de la tulipomanía holandesa del siglo XVII, detallados meticulosamente por el historiador Charles Mackay en su obra Delirios, populares, extraordinarios y la locura de las masas, vemos un reflejo perfecto de la burbuja de las .com de finales del siglo XX. En ambos casos, una narrativa de «esta vez es diferente» se apoderó de la imaginación colectiva. En el siglo XVII se argumentaba que la belleza única del tulipán lo convertía en un activo de valor perdurable. En el siglo XX, que Internet cambiaría las leyes de la economía para siempre. Los relatos de la época describen a personas de todas las clases sociales abandonando sus profesiones para especular, convencidas de que habían encontrado el camino hacia la riqueza sin esfuerzo. Los diálogos internos de un comerciante de Ámsterdam en 1636, lleno de codicia y miedo a quedarse fuera, son indistinguibles de los de un inversor novato en 1999 comprando acciones de Pets.com. Estos registros históricos son la prueba empírica, los datos crudos que demuestran que la tecnología es solo el escenario. El drama de la psicología humana es siempre el mismo. El síntosito sabio olvidado no necesitaba gráficos de velas, le bastaba con observar a sus semejantes. Una vez que interiorizas que los patrones se repiten, la siguiente revelación de Eclesiastés te proporciona el mapa para navegar por ellos. Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo, un tiempo para plantar y un tiempo para arrancar lo plantado. La industria financiera te vende la idea de la acción constante, pero la neurociencia moderna nos ofrece una explicación escalofriante de por qué la paciencia estratégica que predica Coelet es tan difícil de practicar. Nuestro cerebro no evolucionó para los mercados financieros. La dopamina, el neurotransmisor de la recompensa, se libera no solo cuando obtenemos un beneficio, sino ante la simple anticipación de uno. Las plataformas de trading, con sus constantes notificaciones, sus gráficos parpadeantes y la promesa de ganancias instantáneas, están diseñadas para crear un bucle de dopamina adictivo. Cada pequeña operación, cada alerta es un microdisparo de este químico que secuestra nuestra corteza prefrontal, la parte del cerebro responsable de la planificación a largo plazo y el control de los impulsos. En esencia, el sistema moderno nos droga para que seamos impacientes. La sabiduría de un tiempo para plantar es, por tanto, un acto de rebelión neurológica. Es la decisión consciente de desconectarse de la gratificación instantánea y permitir que los procesos más lentos y poderosos
del tiempo y el interés compuesto hagan su trabajo. Esta batalla entre el impulso y la paciencia fue capturada de forma brillante en uno de los experimentos psicológicos más famosos del siglo XX, el test de la golosina de Stanford, dirigido por Walter Mischel. A niños pequeños se les ofrecía una golosina que podían comer de inmediato, o dos golosinas si esperaban 15 minutos. Los estudios de seguimiento, décadas después, encontraron una correlación asombrosa. Los niños que fueron capaces de retrasar la gratificación tendían a tener mejores resultados en la vida, incluyendo mayores logros académicos y una mejor salud financiera. Este experimento es una metáfora perfecta del inversor. La mayoría de la gente se come la primera golosina. Venden una buena inversión demasiado pronto para asegurar una pequeña ganancia, o saltan de una moda a otra buscando el próximo subidón rápido. El inversor sabio, el que entiende que hay un tiempo para arrancar lo plantado, es el que tiene la disciplina de esperar la segunda golosina, sabiendo que la recompensa de la paciencia es exponencialmente mayor. Este estudio, olvidado en el contexto de las finanzas, es una prueba irrefutable de que el autocontrol, no la inteligencia predictiva, es el verdadero predictor del éxito a largo plazo. Y esto nos lleva al corazón del paradigma, a la frase más radical de Kohelet: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Lejos de ser un llamado al nihilismo, esta es una de las observaciones más agudas de la psicología humana, hoy conocida como la adaptación hedónica o la cinta de correr hedónica. Los psicólogos Sonja Lyubomirsky y Kennon Sheldon han demostrado que los seres humanos tienen una asombrosa capacidad para acostumbrarse a los cambios positivos en sus vidas. Ganar la lotería o conseguir un gran aumento de sueldo provoca un pico de felicidad, pero en poco tiempo, la persona vuelve a su nivel de satisfacción basal. La nueva situación se convierte en la nueva normalidad. Esto es precisamente lo que el sabio olvidado describió como perseguir el viento. La persecución de la riqueza por sí misma es una trampa psicológica, porque la línea de meta se mueve constantemente. Esta comprensión científica tiene una aplicación práctica demoledora en la inversión. Si tu objetivo es un número abstracto de riqueza para ser feliz, nunca tendrás suficiente. Esta insaciabilidad es la que alimenta la codicia. Te lleva a asumir riesgos imprudentes en la cima del mercado y te impide disfrutar del fruto de tu trabajo. La vanidad no es una condena moral, es un diagnóstico clínico de un deseo que no puede ser satisfecho. Todas estas piezas, extraídas de la psicología, la historia, la neurociencia y la sociología, encajan con una precisión inquietante. No son disciplinas separadas que casualmente llegan a conclusiones similares. Son diferentes lenguajes que describen el mismo territorio fundamental: la inmutable naturaleza de la psique humana, la economía conductual. Kahneman es la gramática moderna de los patrones que Kohelet describió en poesía. Los registros históricos de las burbujas son los estudios de caso que validan su hipótesis. La neurociencia de la dopamina explica el mecanismo biológico detrás de la impaciencia que él advirtió. Y el concepto de adaptación hedónica da un nombre clínico a su diagnóstico sobre la vanidad. Este conocimiento oculto no ha estado realmente oculto, sino fragmentado, disperso en disciplinas que rara vez dialogan entre sí y deliberadamente ignorado por una industria que se beneficia de tu autoignorancia. Estás presenciando la reunificación de un saber perdido, la revelación de que las leyes más importantes para la inversión no se encuentran en los libros de finanzas, sino en los manuales sobre el ser humano. Pero saber que tienes un enemigo interior es solo la mitad de la batalla. Lo que viene ahora no es solo una teoría, es el plan de batalla
para vencerlo. De acuerdo. Aquí está el texto para el bloque A4. Development, Human Reflection, Real Life Application and Rising Tension, siguiendo todas las instrucciones. Entonces, ¿qué nos dice esta revelación sobre nosotros mismos? Nos dice que el mercado financiero es, en última instancia, el espejo más honesto y brutal que la humanidad ha creado jamás. No refleja el valor intrínseco de las empresas ni la salud de la economía. Refleja nuestro estado interior colectivo. Cada pico de euforia en un gráfico es el eco de millones de corazones latiendo con codicia. Cada desplome abismal es la materialización de una ola de pánico que recorre el sistema nervioso de la civilización. Lo que creemos que es un análisis de datos es, en realidad, un acto de autopsicoanálisis. Cuando miras un gráfico no estás viendo una línea, estás viendo un electrocardiograma de la esperanza y el miedo humanos. Y en ese espejo, la mayoría de nosotros no ve a un estratega racional, sino a una criatura asustada y reactiva, esclava de impulsos que no comprende. Esta es la verdad más incómoda de todas. El mercado no es algo externo que nos sucede, es una proyección de lo que somos por dentro. El antagonista invisible, esa sombra interior de la que hablamos, no es un concepto poético. Es el residuo de nuestra propia evolución, es el cerebro primitivo, el sistema límbico que nos ayudó a sobrevivir en la sabana, gritando en un mundo para el que no fue diseñado. Ese cerebro no entiende de interés compuesto ni de ciclos económicos. Entiende de amenazas inmediatas y recompensas instantáneas. Cuando ve una caída del mercado, no procesa una oportunidad de compra en un activo infravalorado. Procesa la imagen de un depredador acercándose y grita, ¡huye! Cuando ve una subida vertical, no analiza una posible burbuja especulativa. Procesa la visión de un árbol frutal cargado y ordena, cógelo todo ahora, antes de que otro lo haga. Vivimos con este fantasma en nuestra máquina. Un sistema operativo diseñado para la supervivencia a corto plazo que sabotea constantemente nuestra prosperidad a largo plazo. No es un fallo moral, es un desajuste biológico. Y la industria financiera, el guardián del sistema, lo sabe. Ha construido su imperio sobre la explotación de este desajuste fundamental. Y este drama no se limita a tu cuenta de inversión. Este mismo antagonista invisible dirige silenciosamente el guión de gran parte de tu vida. Es la impaciencia que te hace abandonar una nueva habilidad o un proyecto personal justo antes de que empiece a dar frutos, porque no te proporciona la gratificación instantánea que tu cerebro anhela. Es el miedo que te mantiene en un trabajo que odias, porque la incertidumbre de buscar algo mejor es percibida por tu sistema límbico como una amenaza mortal. Es la codicia disfrazada de ambición, la que te lleva a sacrificar tu salud y tus relaciones en la persecución de un estatus o un reconocimiento que, como descubrió el sabio olvidado, resulta ser tan insustancial como el viento. ¿Reconoces a este fantasma en tus propias decisiones? En la forma en que reaccionas en una discusión, en tu incapacidad para mantener un hábito saludable, en la constante sensación de que algo falta a pesar de tus logros? El mercado financiero es simplemente el escenario donde este actor interior se revela con más claridad, porque el dinero amplifica nuestras emociones hasta un volumen ensordecedor. Esta comprensión debería llenarte de una creciente inquietud, porque significa que, hasta ahora, has estado librando una batalla que ni siquiera sabías que existía, y la has estado perdiendo. Has estado jugando contra un oponente que conoce cada una de tus debilidades, porque es parte de ti. Cada vez que tomaste una decisión impulsiva, cada vez que te dejaste llevar por el pánico de la multitud o la euforia del momento, no fuiste tú quien actuó. Fue la sombra, fue el eco de 1.000.000 de años de evolución tirando de tus hilos como si fueras una marioneta.
El coste de esta ignorancia no se mide solo en dinero perdido. Se mide en años de ansiedad, en oportunidades desperdiciadas, en la sensación persistente de no tener el control de tu propio destino. Es la fatiga de vivir en un estado de reacción constante, siempre a merced del último titular, de la última opinión, de la última fluctuación de tu estado de ánimo. Esta es la verdadera esclavitud del siglo XXI. No es una esclavitud de cadenas físicas, sino de circuitos neuronales. Es la prisión invisible de nuestros propios sesgos cognitivos y respuestas emocionales no examinadas. Y los guardianes del sistema son los carceleros que, sonriendo, nos venden más herramientas para reforzar los barrotes, más información para aumentar nuestro pánico, más complejidad para asegurar que nunca encontremos la llave. Nos venden la ilusión de que la libertad está en tener más, cuando en realidad la libertad es un estado interior. Es la capacidad de observar el impulso de la codicia sin actuar sobre él. Es la fortaleza para sentir el miedo sin sucumbir a su dictado. Es la serenidad de actuar con un propósito a largo plazo, mientras el mundo a tu alrededor se quema en el fuego de la inmediatez. Y aquí es donde la tensión alcanza su punto álgido. Te enfrentas a una elección. Puedes seguir siendo una marioneta, una hoja llevada por los vientos de la emoción colectiva, culpando a fuerzas externas por tus resultados. O puedes empezar a ver cada decisión, financiera o no, como un campo de entrenamiento para tu propia conciencia. Puedes empezar a estudiar a tu oponente interior, a entender sus tácticas, a anticipar sus movimientos, porque el sabio olvidado no nos legó simplemente un diagnóstico de la condición humana. Oculto en sus versos, entre las advertencias sobre la vanidad y los ciclos del tiempo, nos dejó también las claves para desarmar a este enemigo. Pero lo que viene ahora no es solo una estrategia, es la revelación de un sistema operativo mental completo, diseñado para reescribir las reglas del juego a tu favor. Y aquí, en este preciso instante, la estructura de tu realidad se resquebraja. Has estado buscando un mapa del tesoro, una fórmula secreta en las palabras de un antiguo rey, creyendo que el conocimiento oculto era una estrategia para elegir los activos correctos o el momento perfecto para comprar. Has estado buscando la llave de una caja fuerte externa, pero esta es la revelación que lo reordena todo, el punto de inflexión a partir del cual nada vuelve a ser igual. Eclesiastés. No es un mapa, es un espejo. El gran secreto, la verdad ignorada que ha permanecido velada por milenios, no es una técnica para ganarle al mercado. Es un sistema operativo mental para no perder contra ti mismo. La guerra nunca fue ahí fuera, en el caos de los gráficos y las noticias. Siempre ha sido aquí dentro, en el silencio de tu propia mente. Y te has presentado a la batalla desarmado sin siquiera saber que estabas en un campo de batalla. Las consecuencias de esta revelación son cataclísmicas para el paradigma que te han vendido. De repente, los guardianes del sistema, con sus trajes caros y su lenguaje impenetrable, se convierten en magos de feria, ilusionistas que agitan sus manos para distraerte del verdadero juego. Su poder residía en tu creencia de que ellos poseían un conocimiento que tú no tenías. Pero si el conocimiento crucial no es sobre economía, sino sobre psicología humana, entonces tú, y solo tú, tienes acceso directo a la fuente. Los algoritmos, los análisis técnicos, las predicciones de los gurús, todo ese ruido se desvanece en la irrelevancia. Son herramientas para jugar un juego que ya no te interesa. Has estado intentando aprender las reglas de un casino amañado, cuando el verdadero camino hacia la victoria era simplemente no entrar en él. La soberanía te es devuelta.
el poder deja de estar en manos de intermediarios y regresa a su legítimo dueño, tu propia conciencia. Esta nueva comprensión te obliga a explorar las profundidades de ese territorio interior con una urgencia renovada. El antagonista invisible ya no es una idea abstracta, lo ves actuar en cada faceta de tu vida. Es el programador que escribió el código de tu autosabotaje. Sus tácticas son siempre las mismas, porque se basan en los patrones inmutables que el sabio olvidado observó hace 3 milenios. Te seduce con la promesa de una gratificación rápida para que abandones la paciencia. Te aterroriza con la posibilidad de una pérdida para que vendas en el peor momento. Te infla el ego con una racha de aciertos para que asumas riesgos mortales. Y lo más perverso de todo, te convence de que su voz es la tuya. Lo que nadie explica es que la verdadera alfabetización financiera no es aprender a leer un balance. Es aprender a distinguir tu propia voz de la voz de este saboteador interno. Este cambio de enfoque redefine por completo el concepto de riqueza. La sociedad y los guardianes del sistema te han enseñado que la riqueza es un número, una acumulación de activos. Pero esa es una riqueza frágil, vulnerable al próximo cisne negro, a la próxima crisis, a la próxima ola de pánico. El inversor que es millonario en papel, pero vive aterrorizado por la volatilidad, no es rico. Es un esclavo con una jaula de oro. La verdadera riqueza, la que Eclesiastés insinúa, es la inmunidad psicológica. Es la capacidad de observar la euforia del mercado sin sentir codicia. Es la fortaleza para ver tu cartera caer un 30% y sentir curiosidad en lugar de miedo. Es la serenidad inquebrantable que proviene de saber que tu sistema es robusto y que tus emociones están bajo tu dominio. Esta es la única riqueza que nadie puede quitarte. Es una fortaleza interior que convierte las tormentas externas en meros espectáculos meteorológicos. Las implicaciones prácticas de este paradigma son tan profundas como contraintuitivas. El inversor filósofo, armado con este nuevo sistema operativo, actúa de una manera que parece extraña para el mundo exterior. No, celebra los mercados alcistas con euforia, sino con una cautela creciente, reconociendo que está en tiempo de arrancar lo plantado. No lamenta los mercados bajistas, sino que los acoge con calma, como la llegada del invierno que limpia el bosque de los árboles débiles y prepara la tierra para la próxima primavera, el tiempo de plantar. Sus decisiones dejan de ser eventos emocionales y se convierten en la ejecución disciplinada de un plan basado en principios atemporales. Su cartera no es una colección de apuestas, sino la manifestación física de una filosofía. Es el arca que ha construido mientras los demás bailaban bajo el sol, ignorando las nubes que se acumulaban en el horizonte. Y al sumergirnos más en este misterio, descubrimos que el espejo de Eclesiastés no solo te muestra al enemigo, sino que también refleja las armas para derrotarlo. Cada principio que hemos explorado es una pieza de un arsenal psicológico. No hay nada nuevo bajo el sol, no es una frase de resignación, es un escudo contra la arrogancia y el pánico, recordándote que el drama actual ya se ha representado 1000 veces. Hay un tiempo para todo, no es un poema sobre la naturaleza, es una espada contra la impaciencia, la emoción más destructiva para el capital. Echa tu pan sobre las aguas. No es un consejo sobre la generosidad, es una armadura contra la incertidumbre, el principio de la diversificación que te protege de la ruina. Y vanidad de vanidades, no es un lamento nihilista, es el antídoto definitivo contra la codicia, la comprensión de que la línea de meta de la acumulación es una ilusión. Has llegado al corazón del laberinto.
Has identificado al minotauro que habita en tu interior y has descubierto que las leyendas antiguas te ofrecieron las herramientas para vencerlo. Ya no eres un buscador perdido, eres un guerrero a punto de armarse. El paradigma ha sido destruido y uno nuevo ha emergido de sus cenizas. Ya no preguntas ¿qué debo hacer?, sino ¿desde dónde debo actuar? La naces. Revelación te ha liberado de la prisión externa, pero te ha mostrado la existencia de una interna. Ahora tienes el mapa de tu propia psique y la leyenda de las armas que necesitas. Pero una cosa es conocer la existencia de una espada y otra muy distinta es aprender a empuñarla. Hemos diagnosticado la enfermedad. Ahora debemos aprender la cura. Hemos llegado al final de este viaje, pero solo al principio de un nuevo mapa. Un mapa que no muestra territorios geográficos, sino los contornos de tu propia psique. Hemos desenterrado un conocimiento oculto, no en una bóveda sellada, sino en las páginas de un libro que el mundo había decidido malinterpretar. La voz del sabio olvidado, el rey filósofo Kohelet, ha resonado a través de 3 milenios para entregarnos una revelación de una simplicidad demoledora. La batalla más importante de tu vida no se libra en el mercado, ni en tu carrera, ni en tus relaciones externas. Se libra cada segundo de cada día en el espacio silencioso entre tus oídos. El mercado financiero, con su drama de pánico y euforia, es simplemente el escenario donde esta guerra interior se vuelve visible para todos, el espejo más honesto y despiadado de nuestro estado colectivo. Lo que hemos descubierto juntos no es una estrategia de inversión, es el manual de instrucciones del ser humano que nadie te entregó al nacer. A partir de este momento, algo en ti ha cambiado para siempre. Ya no puedes ver las noticias económicas sin reconocer el guión de la codicia y el miedo. Ya no puedes mirar un gráfico de precios sin ver el electrocardiograma de la psicología de masas. El ruido de los guardianes del sistema ya no te intimida. Ahora suena como el parloteo de ilusionistas tratando de distraerte del verdadero truco, un truco que ya has descifrado. La ansiedad que sentías, esa presión constante por actuar, por saber más, por no quedarte atrás, comienza a disolverse, reemplazada por una calma profunda y arraigada. Te has despojado de la identidad del jugador, del apostador, que depende de la suerte, y has adoptado la del filósofo, del agricultor que entiende las estaciones. La libertad que sientes no es la promesa de una ganancia futura, es la liberación presente de la esclavitud de tus propios impulsos. Has recibido un arsenal completo para la mente. No hay nada nuevo bajo el sol. Ya no es una frase de resignación, sino tu escudo contra la arrogancia y el pánico. El recordatorio de que este drama ya se ha representado 1000 veces. Hay un tiempo para... Todo ya no es poesía, sino tu espada contra la impaciencia, la emoción que más capital ha destruido en la historia. Echa tu pan sobre las aguas. Ya no es un vago consejo, sino tu armadura contra la incertidumbre, el principio de diversificación que te hace resiliente ante lo impredecible. Y vanidad de vanidades ya no es un lamento nihilista, sino el antídoto definitivo contra la codicia, la comprensión profunda de que la verdadera línea de meta no es un número, sino un estado de suficiencia y paz. Este es el sistema operativo mental que te permite navegar no solo las tormentas del mercado, sino todas las tormentas de la vida. Y aquí descubrimos la verdad ignorada más importante. Esto nunca fue realmente sobre el dinero. El dinero fue solo el lenguaje que usamos para descifrar un código mucho más profundo. La sabiduría de Eclesiastés es una filosofía para vivir. Es el arte de aceptar lo que no puedes controlar y dominar lo único que sí puedes, tú mismo. Es entender que en cada aspecto de tu existencia hay un tiempo para plantar, momentos de esfuerzo y construcción silenciosa.
y un tiempo para arrancar, momentos de cosecha y celebración. Es la humildad para reconocer que no puedes predecir el futuro, pero la disciplina para construir un arca personal de ahorros, de habilidades, de relaciones sólidas, de fortaleza mental que te permita resistir cualquier diluvio. La verdadera riqueza, la que perdura a través de las generaciones, no es la acumulación de activos, es la forja de un carácter inquebrantable. Hemos llegado a la conclusión de que el manual más poderoso no te enseña a controlar el mundo, sino a gobernarte a ti mismo. Te libera de la prisión más peligrosa, la que no tiene barrotes visibles, la prisión de tus propias reacciones automáticas. Al entender los patrones de tu antagonista invisible, dejas de ser una marioneta de tus emociones y te conviertes en el director de tu propia obra. Esta es la soberanía psicológica, el verdadero tesoro que el sabio olvidado encontró al final de su búsqueda, no en sus minas de oro, sino en la quietud de su propia mente conquistada. Y esta soberanía, una vez alcanzada, se irradia a cada decisión que tomas, transformando no solo tu cuenta bancaria, sino la calidad de cada momento de tu vida. Así que la pregunta final que te dejo, la que resonará en el silencio después de que estas palabras terminen, no es sobre tu cartera, es sobre ti. Ahora que sabes que el verdadero mercado es tu propia mente, ¿qué vas a empezar a vender en corto? ¿Tus miedos, tu impaciencia o la arrogancia de tu ego? Hemos abierto una puerta a una forma diferente de ver el mundo, una que ofrece claridad en lugar de caos. Si esta revelación te ha dado un momento de paz o una nueva perspectiva, suscríbete y únete a este círculo de buscadores. En nuestro próximo viaje desvelaremos lo que nadie explica sobre cómo los estoicos gestionaban el riesgo y la pérdida, añadiendo otra capa a esta sabiduría olvidada. Comparte este mapa con alguien que creas que está perdido en el laberinto. A veces, la mayor inversión que podemos hacer es en la claridad de otro.